Ahora sí, con nuestra agenda. Y el tema que nos toca es la conferencia Desafíos de la formación virtual en la educación superior en Nicaragua. El análisis de contexto post-COVID-19 va a estar brindado por Marco Vinicio Sandino, director de calidad y planificación de la Universidad Tecnológica La Salle de León, Nicaragua. Él es licenciado en Mercadotecnia con una maestría en formación docente y gestión de la calidad educativa de la UNAM León. Actualmente es estudiante del programa de maestría en investigación empresarial del Tecnológico de Costa Rica. Tiene experiencia en docencia universitaria desde el año 2011. Actualmente es director de calidad y planificación de la Universidad Tecnológica de La Salle. Es investigador y ha publicado artículos y conferencias en temas de educación superior, emprendimiento, innovación y tecnologías. Bienvenido al Tech Day. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, en este caso yo voy a hablar un poco acerca de lo que corresponde a los retos y desafíos que tienen que ver con la educación superior principalmente, y esto tiene que ver mucho con lo que es tecnología, tal vez un poco diferente de cómo han girado las temáticas anteriores, pero van a ir viendo que sí de alguna manera se van a vincular con lo que hemos abordado tanto en temas de seguridad, en temas de diferentes tipos de servicios que existen y cómo se relaciona la parte de la toma de decisiones de una institución de educación superior sobre qué tipo de tecnologías deben de utilizarse. Yo parto en esta presentación con algunas preguntas que pueden surgir relacionadas hacia lo que es la educación en línea, la educación virtual que nosotros encontramos. Y bueno, una pregunta general que es ¿cuáles son los desafíos que ofrece para el caso del contexto de Nicaragua en la educación superior el tema de la educación o la formación virtual? Y a partir de ahí hay un montón de preguntas, algunas les van a parecer incluso tal vez algo absurdas, como por ejemplo que si un youtuber o un tiktoker puede llegar a sustituir a un profesor, ¿ya? Y cuando vayamos abordando la presentación vamos a ir viendo que se podrán ir contestando algunas de estas preguntas. Bien, en principio, una de las cosas clave acá es que hay que entender ciertos conceptos. Y en este caso nosotros le llamamos formación virtual a todo, pero realmente no todo es formación virtual. Y históricamente nosotros hemos trabajado tres conceptos que son la educación en línea, la virtual y la educación a distancia. La educación en línea es la que se genera de manera sincrónica, es decir, el profesor y los estudiantes están interactuando sincrónicamente a través de una plataforma que puede ser, por ejemplo, Zoom, puede ser el Meet, puede ser Skype, entre otras. En cambio, la formación virtual es la que se cuelga la información en una plataforma, que normalmente son basadas en Moodle, y los estudiantes van a interactuar con la plataforma, pero no sincrónicamente con los profesores. Lo que nosotros le denominamos o le llamamos los famosos MOOC. Ya que entonces hay incluso algunas plataformas más grandes como el edX o Coursera que integran diferentes cursos que las universidades ofrecen y que los estudiantes pueden hacer esos cursos. Muchos de ellos son incluso de forma gratuita, con algunas opciones de pago para adquirir los certificados de participación, o bien pueden tomarse de forma gratuita sin tener la certificación. Y un concepto nuevo que se ha generado a partir de la pandemia es la educación remota por la emergencia. ¿Y por qué este concepto surge? Bueno, en primer lugar, porque la educación que se formó a partir de la pandemia fue un arroz con mango. Es decir, se mezcló educación en línea con educación virtual con educación a distancia. Y de repente a todos le llamamos educación virtual, de repente todos decíamos que es que ya nos habíamos pasado a la formación en línea, y realmente algunos hacían una cosa, otros hacían por otro lado, después ahí como que querían medio mezclar los conceptos, y en algunas ocasiones, con algunos contextos, por querer hacer todo, no se hizo nada. Y ahí es donde empiezan los problemas, principalmente en el caso de nosotros en Nicaragua, sobre nuestras realidades particulares. Veamos qué pasa. Este es un modelo no de educación, es un modelo de adopción de tecnologías para el sector empresarial. Ya es sistemas de información gerencial, perdón. ¿Qué es lo que se propone? Se propone una serie de pasos para adoptar una tecnología en una empresa, que parte de algo que ya en las presentaciones anteriores se mencionó mucho.
El diagnóstico. ¿Qué vamos a diagnosticar? Primero los equipos, ¿ya? Tenemos equipos necesarios para eso. Es decir, quiero dar clase en una videoconferencia y tengo una computadora que no tiene las capacidades para hacerlo. Tengo una computadora de escritorio y no tengo micrófono, no tengo cámara. Entonces no puedo dar una conferencia. No voy a crear un modelo de educación a partir de conferencia si ni siquiera tengo los elementos básicos. Luego, otros puntos, más allá del hardware, la parte de redes. Tengo la capacidad en la institución como para poder plantear un escenario de este tipo, incluso la parte de señal de internet. ¿Cuál es mi conectividad? ¿Qué tan amplia es mi conectividad dentro del campus universitario? Por ejemplo, en el caso de las universidades, los edificios son como más pensados horizontalmente y extendidos, entonces las capacidades del internet se ven limitadas en cierta zona. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a atender esa parte? Y si a eso le agregamos que en algunos casos la formación virtual era desde la casa de los profesores, entonces el mismo diagnóstico, esa realidad para los profesores y para los alumnos. De repente teníamos alumnos que no tenían internet y entonces la clase era sí o sí de forma sincrónica. Entonces hay que hacer un diagnóstico sobre la infraestructura, las capacidades y los recursos, pero también sobre las personas. ¿Ya? Porque de repente nosotros queríamos exigirle al profesor, bueno, anda, si solo es sentarte frente a la computadora y dar la clase en la computadora. Y no, es decir, hay una herramienta que se tiene que aprender a usar. ¿Ya? Hay una metodología y una forma distinta. ¿Ya? Y entonces todo eso nosotros lo tenemos que cambiar y todo eso lo tenemos que capacitar y formar. Y no solo el profesor, asumimos que los estudiantes, porque son jóvenes, entonces que ya conocen la tecnología porque todo el día están en Facebook y entonces no van a tener ningún problema. Pero la realidad era distinta. Cuando estabas en la clase, cuando estabas en las actividades, los estudiantes tenían problemas con las plataformas. Sobre todo cuando se usó plataforma que las universidades anteriormente no estaban utilizando y de repente de un día a otro decimos, bueno, vamos a usar esta plataforma y no eran tan amigables con los usuarios, ¿ya? Y todas esas cosas ahí se tienen que tomar. Entonces el diagnóstico es la primera parte y una vez que nosotros definimos el diagnóstico seleccionamos las alternativas de solución en hardware, en redes, en contratos de señales de internet, en metodologías que se van a implementar. No tengo una realidad para hacer una clase completamente sincrónica, entonces me puedo trasladar a una modalidad asincrónica. De repente había un momento en el que se decía, no, es que tiene que ser de esta manera porque si no, no funciona. Pero en realidad, por ejemplo, nosotros tenemos la formación a distancia y la formación a distancia ha existido desde hace muchos años. Mi papá estudió una maestría por correspondencia y le llegaban los libros, los materiales por correo. Ya, claro, hay una metodología estructurada en función de eso. No es la misma clase. No voy a poder dar la clase de la misma manera, pero entonces yo tengo que ver cómo voy a reestructurar la forma en cómo voy a trabajar ese escenario. Luego obviamente viene la adquisición de los equipos, las licencias y demás, y una de las partes que a veces no se toma en cuenta es la normalización y los procesos. Ok, definimos que vamos a hacer la clase en línea, pero no establecimos una normativa sobre ello. Y de repente nos empezaban a dar ciertos problemas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, uno de los problemas más grandes que tuvimos fue el tema de las evaluaciones. Porque al momento de las evaluaciones, queríamos hacer las evaluaciones en línea, las queríamos hacer con formulario, y de repente empezamos a tener los problemas acerca del fraude. Y entonces, ¿cómo manejábamos ese tema? ¿Cómo manejábamos el tema de hacer las exploraciones? Nosotros encontramos incluso casos de estudiantes que cuando mandaban el trabajo, los profesores que estaban más avanzados en tecnología identificaban el origen del trabajo en el archivo y se daban cuenta que era de la computadora de un compañero de clase. Entonces, todos esos detalles, claro, algunos profesores lo hacían, otros no, y cuando ya estaban ahí, ¿y qué hacemos? ¿Le aplicamos directamente la normativa académica ya existente o tendríamos que ver cómo una nueva normativa o cómo se debe integrar una nueva normativa? Y sobre los procesos también, ¿ya? Porque de repente yo tengo que reestructurar la forma, el procedimiento en cómo voy a impartir. Luego, la parte de las capacitaciones. Por ahí también los tres panelistas anteriores hicieron mucho hincapié en la parte de la capacitación.
capacitar a los docentes en la formación, pero también capacitar al personal de gestión de la institución y a los estudiantes. Porque si ustedes se fijan acá, ustedes piensan como ingeniero, aquí lo que tenemos son los usuarios. Y aquí nosotros tenemos 3 tipos de usuarios, y cada usuario tiene sus permisos y sus formas de integrar con las plataformas o los sistemas. Entonces, a cada uno de ellos nosotros los tenemos que formar. Y finalmente, la ejecución. ¿Qué es lo que pasó en la realidad? Nos fuimos a la ejecución, tal vez pasamos por adquisición y no se tomaron en cuenta los otros procedimientos. Bien, la lógica de adopción de tecnologías parte, ya sabemos, hardware, software, redes, tecnologías de administración y recursos, etc. Esto es lo que nosotros adoptamos. Cuando nosotros cambiamos de modalidad, nosotros tuvimos que adoptar todo esto, ¿ya? De repente, nosotros nos enfrentábamos a una situación, queríamos dar la clase de matemática de forma sincrónica. Entonces, en la pizarra, con la cámara que teníamos disponible, no se veía bien. Y entonces surgió el tema de comprar o adquirir las tablets con lápices. Está bien, excelente. Pero de repente el profesor no la sabía usar. Entonces teníamos que capacitar al profesor, teníamos que trabajar en función de esos puntos. Luego, obviamente, se identifican esos requerimientos de hardware y software, hacer una reingeniería de procesos, integrar esos nuevos procesos a la universidad y a la cultura educativa. Porque acá nosotros nos enfrentamos a una realidad. Una cosa es tener la dificultad para apropiarse hacia la tecnología, y otra cosa es tener la voluntad de hacerlo o querer hacerlo de la manera adecuada. Porque entonces también existe el gran problema al que nos enfrentamos cuando tenemos una tecnología nueva. Los usuarios no quieren usarla porque están acostumbrados al modelo anterior, a la tecnología anterior, y no quieren avanzar hacia las nuevas tecnologías porque genera más complicaciones para ellos. Y eso obviamente nos lleva a esa parte de formación y capacitación. Veamos algo de la realidad del país. Este es un informe que elaboró el CNEA en el año 2020, posterior al finalizar el 2020, para ver qué hicieron las universidades. ¿Y qué nos encontramos? Que el 64% de las 54 universidades encuestadas hizo una metodología mixta. Ya mezclaron la presencialidad con algún tipo de, ya sea en línea o virtualizado. Y solamente un 18% se pasaron completamente en línea, y hubo un 18% que se resistió durante todo el año 2020 a pasarse a ese tipo de modalidad. Actualmente, para ese entonces, el 82% de las universidades ya había reportado tener algún tipo de plataforma, ya sea propia o adquirida con licencia, para las formaciones en línea, y el 78% reportaba ya tener algún tipo de política institucional asociada a la formación en línea. ¿Y qué es lo que más se hizo sobre esto? Bueno, se capacitó a los docentes, pero miren, solamente el 56% de las universidades. Es decir, si nosotros sumamos estos dos porcentajes, acá tenemos más de un 80%, y solamente el 56% capacitó. Es decir, que hubo un 30% de universidades que se fue a línea a como saliera, a como Dios quiso, ¿verdad? En ese sentido. Y luego tenemos fortalecimiento de TIC. Solamente un 44% de las instituciones hizo inversiones en fortalecimiento de tecnología, ya sea hardware, software, ancho de banda, etc. Y ya después miren los porcentajes: acompañamiento a los estudiantes, un 40%, clases por WhatsApp, redes sociales o correo, un 25%, uso de herramientas como Google for Education o Microsoft, 25%, y así sucesivamente. Entonces, vemos que la respuesta no fue tan rápida. La respuesta, se hicieron algunas acciones, pero esas acciones no vinieron acompañadas por formación, capacitación, de tal manera de que se pudiera entender la realidad. Y acá tenemos algo que es importante, porque de repente también nosotros asumimos que la realidad individualizada de la institución va a convertirse en la realidad de los estudiantes y de los profesores. Bueno, acá tenemos el dato, por ejemplo, de la cantidad de personas, para el 2021,
la cantidad de teléfonos celulares, la cantidad de personas conectadas a Internet, ¿ya? Y acá veamos esto que me resultó a mí sumamente interesante. El 31% para el año 2020 de personas tenía acceso a Internet a través de los teléfonos. Para el año 2021 era un 53% acceso a Internet a través de teléfono. Acceso a Internet a través de laptops y computadoras, 66 y pasó a 45. Es decir, nosotros nos fuimos a formación en línea entre el año 2020 y 2021 en el país, o formación virtual, y en lugar de aumentar la presencia de Internet en las computadoras, disminuyó. ¿Y a dónde creció? Hacia los teléfonos. Entonces nosotros además estábamos pensando dar clases para computadoras y los estudiantes las recibían en los teléfonos, ¿ya? Entonces, de repente tampoco estábamos considerando la forma en cómo el público al que nosotros nos dirigimos, que son los estudiantes, estaban actuando o estaban comportándose respecto a esa realidad, ¿ya? Y entonces de repente te das cuenta que si estabas dando clase sincrónica, por ejemplo, nosotros en la universidad teníamos jornadas de 4 horas continuas, por ejemplo, entre las diferentes clases que recibían, entonces 4 horas un estudiante recibiendo clases con un teléfono, ¿ya? Y eso también nos lleva a otra parte, los costos, las realidades económicas sobre los estudiantes. Por ejemplo, aquí hay algunos datos de cuánto consume en una videollamada o en una videoconferencia algunas de las plataformas, ¿verdad? Principalmente acá Meet, Zoom, Skype y Teams. Y entonces, por ejemplo, una hora de clase, 1.9 gigas. Y si entendemos que esos estudiantes estaban desde el teléfono y en algunos casos estudiantes que no tenían internet en sus casas, ¿ya? Y que por lo tanto lo complementaban ¿con qué? Con datos. ¿Y cuánto les costaba eso a los estudiantes? 1.9 gigas por acá, más o menos. Un plan prepago de Claro Movistar entre 40 y 50 Córdoba. Y eso le permitía cubrir aproximadamente 2 horas de clase. O sea que diariamente un estudiante necesitaba pagar 100 pesos para poder tomar sus clases en línea cuando se impartían 4 horas continuas, por ejemplo. Y a eso hay que agregarle que entonces se le mandan los archivos, se le mandan los documentos, se tiene que conectar para contestar el examen de la evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hablamos de la conectividad de las computadoras o de Wi-Fi, entonces acá tenemos los precios, ¿verdad?, de lo que se tendría que pagar, más o menos, para poder conectarse ya era suficiente este escenario, aunque estos precios son actuales y en ese momento creo que no estaban esos paquetes. Entonces ya vemos que la realidad para los estudiantes o para los usuarios, porque también pasaba con algunos profesores que desde sus casas impartían clases, era una realidad difícil en cuanto a manejo de la plataforma, la lógica de la metodología y costo. Entonces vamos sumando retos que tenían que enfrentar y entonces después nos preguntamos y decimos, ¿y por qué no funcionó tan bien? Bueno, porque tal vez no nos hicimos las preguntas adecuadas en ese momento. Bien, algunas valoraciones de lo que pasó en general en el país. Bueno, se ejecutaron metodologías híbridas, pero sin un adecuado estudio de las implicaciones de esas metodologías. No se tomó en cuenta las condiciones de casas ni de los estudiantes ni de los docentes. Habrá que hacer un estudio más profundo, por ejemplo, qué tantas universidades, incluso qué tantas empresas que mandaron a sus trabajadores a sus casas, apoyaron a sus colaboradores en cuanto al pago del internet, en cuanto a darle un computador o un equipo adecuado para poder cubrir las actividades que se deberían desarrollar. Existe una alta carencia de formación tanto para docentes como para estudiantes. Se implementó una formación virtual en línea o a distancia y esto es clave, sin modificar las metodologías. Y vean, aquí hay un cuento famoso de cuando los data shows empezaron a aparecer en las universidades y entonces de repente una institución dijo, bueno, vamos a cambiar la obsolencia del aula de clase de ese profesor que llega a leer, tiene escrita su clase y la llega a leer, y entonces vamos a comprar un data show
para que la clase mejore. Y entonces le dan el data show al profesor, el profesor copia su clase, que la tenía en un papel, en una diapositiva, y se pone a leer toda la presentación. ¿Ya? Cambió el equipo, pero la clase era la misma. Entonces, de repente también nosotros tenemos que entender que las metodologías son diferentes, que no podemos esperar que las cosas sean de la misma manera. Y eso es lo que permitiría tener éxito en este tipo de metodología. Hay una dificultad alta y un desconocimiento sobre el uso de las tecnologías. No podemos asumir que porque un estudiante o porque un profesor esté en redes sociales significa que domina las tecnologías. Hay una brecha mayor en función de eso. A veces se pueden encontrar casos, por ejemplo, de dificultades con el manejo de programas como Excel, y entonces después nosotros estamos esperando que puedan manejar todas las plataformas con todas sus complejidades. Entonces, a veces hay que hacer eso. ¿Qué experiencia tuvo la ULSA? Bueno, nosotros hicimos un diagnóstico, hicimos un análisis sobre su infraestructura, las capacidades y los recursos que tenía la universidad. A partir de ahí se tomaron las decisiones y la decisión fue una formación en línea y mixta. Una primera parte fue completamente en línea, es decir, con clases sincrónicas, y una segunda parte fue algunos días de clase presencial, otros días de clase en línea, tomando en cuenta principalmente los cursos que requerían más actividades prácticas. Pues nosotros tenemos carreras como mecatrónica, como mecánica, ingeniería eléctrica, que son carreras que necesitan muchas actividades prácticas. Luego, en cuanto a la adquisición, nosotros trabajamos con Google for Education como principal elemento, pero también nosotros ya teníamos un avance de unos software propios que nos servían principalmente para lo que es gestión académica, que fortalecimos en esta época. Y también hubo una adquisición de equipo, se ampliaron los contratos de los proveedores de Internet y se mejoró el sistema de redes para poder garantizar la formación en la universidad. En cuanto a normativa, ese fue un pendiente en nuestra evaluación. Actualmente nosotros estamos trabajando en crear toda una política institucional que esté basada en lo que corresponde a la formación en línea, de tal manera que eso nos permita a nosotros estar preparados para que, por si en algún dado caso, Dios quiera que no, pero nos toca de nuevo pasar a este tipo de metodologías, entonces ya nosotros estamos preparados, o bien, si ya nosotros queremos lanzar algún tipo de oferta en este tipo de modalidad, entonces ya nosotros tenemos una estructura. Sí se crearon manuales de formación, de uso de los programas, de uso de los software, etcétera. Se capacitó tanto a docentes como personal de gestión y a los estudiantes. Se creó un MOOC específico para estudiantes para el uso del Google for Education, y luego la implementación y la evaluación, aunque tuvo sus dificultades, dio resultados muy positivos en la universidad. Bien, dentro de la metodología implementada, como les decía, al inicio de la pandemia fue completamente en línea y posteriormente fuimos gradualmente transitando a mixto, y actualmente nos encontramos en 100% de presencialidad. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, nosotros trabajamos con Google for Education, como les mencionaba anteriormente. Ya nosotros teníamos la ventaja de que esta era una plataforma que utilizábamos desde el año 2016, entonces nosotros manejábamos entre el correo institucional, el formulario para las evaluaciones, lo que es el Classroom para compartir la información, ahí subíamos los videos, los espacios para entrega de tareas, hacíamos sesiones de clases en Meet y teníamos el Drive para el almacenamiento de información. El desarrollo de software propios de la universidad data desde el 2016, pero se fortaleció mucho más entre el 2020 y 2021, y actualmente nosotros tenemos algunos programas que son el SIGA, que tiene la versión estudiante, docente y administrativo, tenemos que es el sistema de gestión académico, desde la inscripción de los estudiantes a los cursos hasta lo que es el registro de asistencias y notas. El sistema MOGI, que es el sistema de gestión de pagos, y tenemos un sistema para la verificación de títulos. Bien, esto es el SIGA de profesor, este es el SIGA de uno de mis cursos, y una de las cosas que nosotros hicimos es que si ya estábamos usando el Classroom, no íbamos a empezar a inventar el agua helada. Lo que hicimos fue identificar cómo el Classroom descarga las notas, que los hace a través de un archivo CSV, y adaptamos el SIGA para que pudiera recibir las notas desde el Classroom. Como el Classroom nosotros lo tenemos activado con el correo institucional,
y el correo institucional es de Google, entonces nosotros logramos esa ventaja y de esa manera nosotros pasamos las notas desde el Classroom directamente al sistema académico, sin que el profesor tenga que hacer un tránsito distinto. Esto, ¿verdad?, es cómo se ve el CIBE. El CIBE es el sistema de verificación de documentación. Entonces ahí se pueden verificar los títulos que se emiten desde la universidad a través de un código QR, y esta es la visión del CIBE estudiante. Así es como los estudiantes ven nuestra plataforma. Bien, dentro de las capacitaciones nosotros tuvimos las capacitaciones en las herramientas, Meet, formulario, los plugins de asistencia, los sistemas internos, las metodologías de formación, evaluación, diseño de instrumentos y grabación y edición de videos. Todo eso fue lo que capacitamos a docentes, esto fue en lo que capacitamos al personal administrativo y esto fue en lo que capacitamos a nuestros estudiantes. Bien, como fortaleza la universidad ya tenía como ventaja usar desde el año 2016 plataformas como complemento, y eso permitió un tránsito más rápido. Dentro de las oportunidades de mejora nosotros nos encontramos las necesidades de mayor formación y la creación de políticas. Termino la presentación de nuevo con las preguntas que dejamos al inicio. Algunas de estas preguntas ya ustedes las pueden contestar de acuerdo a la información que vimos, y nos daremos cuenta de que la realidad nuestra nos presenta un reto muy grande en cuanto a lo que es formación virtual. Muchas gracias.